Bienvenido a Tatcine, el lugar donde encontrás la mejor información del séptimo arte, donde se analizan películas y personajes icónicos y donde también se recomiendan algunas perlitas ocultas para que puedas disfrutar desde cualquier lugar en el que te encuentres, ya sea en un Mercedes-Benz modelo 1944, en un avión de guerra Spitfire inglés o en un búnker en Berlín. Y sí, todas estas referencias tienen relación con la Segunda Guerra Mundial, porque en el video de hoy vamos a hablar de una de las personas más infames de la historia de la humanidad. Una que quizás no tiene la fama que debería, andá a saber por qué. Para que te des una idea, el mismísimo Hitler lo apodó como el hombre con el corazón de hierro y la población de República Checa lo odiaba bastante más que al mismísimo Führer. Tarantino sí estudió sobre este tipo porque basándose en él, el director creó a Hans Landa, uno de los mejores personajes del cine de este siglo. Quédate hasta el final del video porque te voy a contar la historia de Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga. Antes de empezar, quiero decirte que este video está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de VPN buenísimo que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro mientras navegas por la web. Cuando usas internet siempre estás expuesto a que terceros tengan acceso a tu información, pero con CyberGhost VPN podés ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo. Este es un servicio particularmente útil para proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública e insegura, por ejemplo la de centros comerciales. Con este VPN ya no te tenés que preocupar porque alguien se termina robando tu información. Sin embargo, lo mejor de este VPN es que te permite traspasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. No solamente te permite ver videos de YouTube bloqueados en donde vivís, sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de streaming. Entre estas se encuentran Netflix, Disney Plus, entre otras. Cambiás la ubicación a otro país con un par de clics y listo. Podés disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix, que tiene más contenido que el de Latinoamérica y más contenido que el de España. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Smart TVs y consolas de videojuegos. Y con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. Lo podés compartir con tu familia y tus amigos. En caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tenés una devolución garantizada los primeros 45 días. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del mundo. Y lo mejor de todo es que les traemos un descuentazo especial. Si utilizan el link que les voy a dejar en la descripción, lo van a poder obtener por tan solo $2.03 por mes y además recibirán un bonus de 4 meses completamente gratis. Muchas gracias CyberGhost VPN por patrocinar este video y ahora sí, comencemos. Get them on the trains. Keep the trains rolling. And history will honor us for having the will and the vision to advance the human race to greater purity in a space of time so short, Charles Darwin would be astonished. Ahora, ¿cómo tenés que ser para que Adolf Hitler te apode el hombre con el corazón de hierro? O que la gente de República Checa, en ese momento llamada Bohemia y Moravia, te apode el carnicero de Praga o la bestia rubia. No hace falta mucho razonamiento, la verdad, pero vamos a ir paso a paso para tratar de desglosar la vida de esta aberración de ser humano. Reinhard Tristan Eugen Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 en Halle, Alemania, en el seno de una familia con mucha pero mucha plata. Sus padres eran músicos fundadores del Conservatorio de Música y del Teatro de la ciudad. Desde chico demostró tener mucha sensibilidad para tocar instrumentos, principalmente el violín, el cual tocó durante toda su vida e impresionaba a sus camaradas de vez en cuando. Su papá no solo era buen músico y empresario, sino que también era una persona muy nacionalista, quien se afilió al partido nazi luego de la Primera Guerra Mundial. Tanto Reinhard como sus hermanos adquirieron estas ideas desde muy pequeños. El niño también era un atleta, se destacaba en la natación y la esgrima, este último uno de los deportes que más se practicaban en las altas esferas alemanas, motivo por el cual muchos altos rangos nazis tenían grandes cicatrices en la cara. Ellos consideraban que tener cicatrices era un honor y una muestra de valía, por lo que incluso en ocasiones querían que fuesen mal curadas para que la cicatriz sea más prominente y más llamativa. Y como no podía ser de otra forma, Reinhard era muy inteligente, un ávido y destacado estudiante de ciencias. De todas maneras, su carácter tímido durante su juventud y su voz finita lo hicieron el centro de burlas entre sus compañeros. Ahora nos transportamos a 1918, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. A comienzos
comienzos del año había un conflicto civil muy grande en las calles de la ciudad, motivo por el cual el ministro de Defensa creó una unidad para recapturar Hall, a la cual Reinhardt, con tan solo 15 años, se unió. Cuando las cosas con la población se normalizaron, ya el pibe estaba mega fanatizado con la causa, por lo que se unió a la Federación Nacionalista Alemana de Protección y Defensa. Como sabemos, el Tratado de Versalles impactó fuerte en la economía alemana, un tratado que básicamente echó la culpa al país por todos los desastres ocurridos por la Primera Guerra Mundial y provocó una crisis tremenda en estas tierras. Acá la familia de Reinhardt sufrió bastante porque la gente no podía ni siquiera pagar el conservatorio. En 1922 se unió a las fuerzas navales alemanas, la Reichsmarine, y ahí no paró de crecer y de ascender por sus tremendas cualidades. Pero este sujeto se mandó la pata. Resulta que a finales de 1930 conoció a Lina von Osten, se enamoraron y él le pidió matrimonio. Meses después fue acusado por haber tenido una conducta inapropiada para un oficial y un caballero, por haber roto otra propuesta de matrimonio que le había hecho a otra mujer 6 meses antes de conocer a Lina. Y la cosa no termina acá. Fue expulsado de la marina, pero a pesar del problemón, se terminó casando con ella en diciembre de ese año. A pesar de todo, el tipo tuvo una oportunidad de estar cara a cara de Himmler en una entrevista laboral para ser parte de la contrainteligencia de las SS. Himmler quedó tan impresionado con Reinhardt que lo contrató al instante. Si bien no ganaba mucho dinero al principio, hacia finales de la década de 1930 estaba cobrando una verdadera fortuna y se convirtió en una pieza importante en la ingeniería de Himmler, uno de los artífices más importantes del Reich. En 1933 Hitler se convirtió en el Führer y al instante se crearon los primeros campos de concentración con la intención de aislar a los opositores. Para finales de ese año había más de 50 campos. El 22 de abril de 1934 Himmler nombró a Reinhardt como líder de la Gestapo. Himmler comenzó a desarrollar una religión alemana e insistió para que todos los altos mandos de las SS abandonen el catolicismo, a lo que Heydrich, como también su esposa Lina, accedieron. En 1936 fueron los famosos Juegos Olímpicos de verano en Berlín, donde claramente se tapó bastante lo que pasaba en el país y fueron una forma de mostrar que en Alemania las cosas eran increíbles. Básicamente una forma de hacer propaganda, estilo mundial del 78. En fin, Heydrich fue uno de los encargados de organizar estos juegos y fue condecorado luego de ello. El tipo también fue clave en la unificación de Alemania con Austria, llevada a cabo el 12 de marzo de 1938. Al otro año, Heydrich creó una fundación que lo que hacía era apropiarse de tierras para miembros de las SS y la policía de seguridad. Y el tipo no paró de crecer dentro de la estructura nazi. El 24 de agosto de 1940 fue nombrado como presidente de la ICPC, lo que hoy conocemos como Interpol. En este puesto fue clave para realizar operaciones importantes de persecución. La operación Noche y Niebla fue una de las más representativas de este tiempo. Básicamente a las personas que estuviesen bajo sospecha, la policía tenía la libertad de interrogarlas discretamente bajo la noche y la niebla. Se estima que hicieron desaparecer a unas 7.000 personas con este mecanismo. Increíblemente, Heydrich fue clave para que comience la Segunda Guerra Mundial. Resulta que Alemania buscaba un pretexto para poder invadir Polonia, entonces armaron un falso ataque a la radio alemana de Gleiwitz, muy cerca de la frontera. Alrededor de 150 policías alemanes se pusieron uniformes polacos e hicieron varios ataques cerca de la frontera. Instantáneamente Hitler utilizó esta excusa para invadir Polonia. Increíble. También Heydrich llegó a tener un cargo muy alto dentro de la Luftwaffe, las fuerzas aéreas alemanas. Llegó a ser mayor, participando en alrededor de 100 misiones de combate. El 22 de julio de 1941 su avión fue atacado y cayó en pleno territorio enemigo. Increíblemente logró escapar y encontrarse con el ejército alemán. Después de eso, el mismísimo Hitler le dijo que se deje de joder con los avioncitos y vuelva a Berlín a retomar sus funciones con las SS. No por nada, el tipo se ganó los apodos que nombramos al comienzo del video. Por ejemplo, el hombre con el corazón de hierro. Resulta que en el Holocausto este tipo tuvo una participación clave que lo llevó a ser nombrado de esta manera. Los historiadores afirman que él fue quien empezó con todo lo relacionado al Holocausto en una operación de investigación que realizó en 1938, cuando envió telegramas a las fuerzas para que arrestasen a más de 20.000 judíos, ordenando que luego de su detención los enviaran a los campos de concentración, que hasta ese momento habían sido utilizados, como mencioné, para presos políticos. Ya en la guerra, el tipo fue una pieza importante para decidir qué iban a hacer con los prisioneros de los países que Alemania estaba conquistando. Por ejemplo, Polonia. Claramente en la gran mayoría de los casos se optó por el exterminio de las maneras que ya hemos visto 1000 veces en las películas y documentales,
gubernamentales. Todo esto, aunque no lo crean, salió de la cabeza de este nefasto ser. De estas operaciones se estima que fueron asesinados más de 1 millón de personas, donde la mayoría fueron soviéticos. El 27 de septiembre de 1941 fue un día importante en la vida de este sujeto porque Hitler lo nombró Reichsprotector de Bohemia y Moravia, actual República Checa. Básicamente era la figura máxima dentro de ese territorio, únicamente por debajo de Hitler. Y fue en este periodo que se ganó la fama del carnicero de Praga. Veamos por qué. Lo primero que este tipo dijo luego de entrar a este cargo fue: vamos a germanizar a las Alemanias checas. Los objetivos que tenía en su mandato eran los de reprimir cualquier rebelión, fomentar el nacionalsocialismo y mantener la industria armamentística checa en funcionamiento, una pieza clave para Alemania en la guerra. En los primeros 3 días de mandato mandó a ejecutar a 92 personas y se encargó de que todo el pueblo se entere a través de carteles a lo largo y ancho del país. Cerró casi todos los medios de comunicación y en febrero de 1942 arrestó a 5.000 personas, donde ejecutaron a muchos y a otros los mandaron a los campos de concentración, donde una muy pequeña parte sobrevivió. Combatió arduamente la resistencia desde todos los puntos de vista y fue bastante efectivo en este sentido. Prácticamente no tenía quien pudiese combatirlo o debilitarlo dentro del país, e incluso mucha gente empezó a estar a favor de sus políticas de represión, porque de la mano de esto Reinhardt mejoró en ciertos aspectos las vidas de miles de trabajadores, dándoles seguros de desempleo, declarando los sábados como días no laborales, regalando comida, ropa, espectáculos, entre otras cosas. Básicamente la clásica política de pan y circo que vimos reflejada tantas veces en tantos lugares, algo así como lo que hacía el emperador Cómodo, a quien vimos en Gladiador. A pesar de estos supuestos beneficios que describí, las jornadas laborales a veces se extendían hasta 12 horas al día y las condiciones tarde o temprano terminaban siendo inhumanas. El plan era que toda la población checa, luego de cumplir sus objetivos principalmente industriales, sea expulsada a territorios rusos para dejar que los alemanes vivan en ese país. El famoso Plan General del Este, un plan secreto de limpieza étnica donde no solo checos iban a ser deportados, sino también polacos y de todas las regiones de Europa del Este hacia Rusia. Pero eso iba a efectuarse cuando Alemania ganase la guerra. Ilusos. El tipo se convirtió en una especie de dictador de Bohemia y Moravia. El 20 de enero de 1942 hubo una reunión muy importante donde este sujeto fue el líder. 15 hombres se reunieron en una parte alejada de Berlín llamada Wannsee para decidir qué hacer con los judíos, en lo que terminó siendo y orquestándose la famosa e infame solución final. Toda esta reunión está en la pantalla grande gracias a la película La Solución Final o Conspiracy del año 2001. La película nos muestra solamente esta reunión. Heydrich es quien dirige la batuta en orquestar la tremenda ingeniería de matar a los judíos en masa. Es quien al parecer hizo que las cosas pasen, incluso cuando el mismísimo Hitler no estaba seguro de hacer semejante masacre, como nos dejan bastante en claro en el film. Esta reunión cambió la historia de la humanidad con el inicio del Holocausto. A Heydrich, interpretado por Kenneth Branagh, lo muestran como un tipo frío, calculador, pero amable y sumamente inteligente. Cordial e inhumano, como describimos a Hans Landa en el video que le hicimos. El más entusiasta para llevar a cabo el exterminio de judíos. De hecho, el tipo en esa reunión se va a encargar de convencer a todos lo que quiere hacer. Es increíble los temas que se tocan en esa reunión y también nos sorprendemos porque no todos estaban a favor de lo que iba a terminar haciéndose. Unos meses antes de esa reunión, el gobierno checoslovaco, derrocado por los nazis y ahora exiliado en Inglaterra, decidió matar a Reinhard Heydrich. Jan Kubiš y Josef Gabčík fueron los encargados de realizar esta casi suicida misión. La película Anthropoid nos narra de manera precisa cómo fue orquestado todo esto y el terrible peligro al cual se enfrentaron estos dos tipos. La protagonizan Cillian Murphy y Jamie Dornan, así que si no la viste, ya tenés un peliculón en carpeta. A finales de 1941, los dos se lanzaron en paracaídas en el medio del territorio checo y vivieron varios meses de manera clandestina, armando todo el plan para asesinar a Reinhard Heydrich. El 27 de mayo de 1942, 6 meses después de haber aterrizado, fue el día del ataque. Heydrich, por la confianza que tenía de sí mismo y del pueblo checoslovaco, andaba en un Mercedes-Benz descapotable. Aunque parezca mentira, así era. En fin, Heydrich se iba a reunir con el Führer en Berlín, que al parecer quería que este dirigiera la Francia ocupada porque la resistencia francesa estaba ganando cada vez más terreno y necesitaban a alguien como Reinhard, dispuesto a tomar las medidas más salvajes para controlar este panorama. En un tramo de la carretera Dresde-Praga, un tramo con una curva pronunciada donde el auto estaba obligado a ir despacito, Jan Kubiš y Josef Gabčík se paran en el medio de la calle. Gabčík agarró su subfusil y empezó a disparar, pero por desgracia el arma se trabó y se quedó parado mirando a Heydrich con el arma sin poder funcionar.
Fragman. Insólitamente, Heydrich le pidió al conductor que en lugar de acelerar, frenase para enfrentarse a estos tipos. En ese momento, Cubis tira una granada que explota detrás del auto, hiriendo gravemente a Heydrich y también a sí mismo. Heydrich sale corriendo persiguiendo a Gabzik, pero se desmaya por sus heridas. Una furgoneta levanta al alemán y lo lleva a una sala de emergencias. El tipo tenía reventado uno de sus costados, con daños importantes en su pulmón izquierdo, en su vaso, costillas y diafragma. Lo operaron de urgencias y Himmler envió a Praga a un médico especializado para que lo atienda. Las cosas venían progresando, parecía que se iba a salvar, pero el 4 de junio, poco más de una semana después de este atentado, falleció por una sepsis, una grave infección. El 9 de junio hicieron el funeral en Berlín, donde Hitler le entregó varias conmemoraciones, el grado más alto de la orden alemana, la medalla de la Orden de la Sangre, la medalla de herido en oro y la cruz de mérito de guerra de primera clase con espadas. La forma en que Jan Kubis y Joseph Gabzik se escondieron y luego fueron traicionados es impresionante, pero para eso mejor mirar la película Anthropoid y listo. Con respecto a lo que dejó la muerte de Heydrich, Hitler mandó a matar a 10.000 checos completamente al azar, pero al final, y por consejo de sus asesores, quienes le hicieron entender que esas personas eran importantes para la industria armamentística alemana, el tipo se calmó. Pero lamentablemente empezaron a hacer investigaciones y de manera errónea relacionaron las ciudades de Lidice y Ležáky con la resistencia y con el atentado, por lo que al menos 1.300 personas fueron asesinadas y más de 13.000 fueron arrestadas. El tipo siguió causando dolor y destrucción hasta después de su propia muerte. Increíble. Los puntos de contacto entre Reinhard Heydrich y Hans Landa están por todos lados. Heydrich era muy perspicaz, siempre sospechaba de absolutamente todos, en especial de los altos mandos que estaban codo a codo con él. El único que tenía su lealtad eterna era Himmler. Era extremadamente inteligente, estratega, astuto, intuitivo, y ya su sola presencia marcaba un terror indescriptible a todos los que estaban rodeándolo. Medía casi 1,90 m, su cara era casi esquelética, era rubio y sus ojos azules estaban tirando a blancos. Incluso a jerarcas nazis los intimidaba de una manera increíble, con solo estar ahí, sin la necesidad de decir una sola palabra. Esto es muy Landa comiendo el strudel o en la casa de la Pedit. Quizás fue la persona más antisemita de la Alemania nazi, fue quien empujó a todos los demás a llevar a cabo el holocausto. Tenía una seguridad tan poderosa a la hora de hablar que no dejaba prácticamente dudas y tampoco nadie quería discutirle. Sin dudas, Quentin Tarantino tomó mucho de este nefasto ser humano, uno de los peores que ha pisado el planeta Tierra sin lugar a dudas. Por supuesto, hay mucho mérito en Quentin a la hora de crear a Landa, y ni hablar del mérito que se lleva Christoph Waltz. Sin él, Hans Landa no hubiese impactado ni la mitad. El Oscar lo tuvo más que merecido. Si querés ver un análisis en profundidad de Hans Landa, entra a nuestro canal y lo vas a encontrar. Gracias CyberGhost VPN por haber patrocinado este video. Si están buscando un VPN, la verdad es una opción excelente a precio súper accesible. En la caja de la descripción tenés el link del servicio del VPN de CyberGhost, donde encontrarás el descuento especial que nos permite obtenerlo por $2.03 al mes con 4 meses gratis. Recordá que nos permitirá proteger nuestros datos mientras navegamos y tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas. Esperamos que este video te haya gustado. Si fue así, rompete ese like, comenta sobre quién te gustaría que escribamos para un próximo video, y si no estás suscrito, hacele caso a Adolf, que te quiere decir algunas cositas. Hasta la próxima.